Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 444. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pera. Pues antes de entrar como siempre en el programa de hoy, recordaros que tenéis nuestros cursos de fotografía para aprender de la manera más fácil y más rápida a través de videotutoriales. En la página web aprenderfotografía.online lo tenéis disponible 24 horas al día, 365 días al año, con una tarifa plana con más de 330 clases, más de 100 horas de fotografía. Cada mes añadiendo contenido y nuevos cursos, con tutoría y soporte para dudas individualizado. Y bueno, por ir refrescando un poquito la memoria, tenemos el curso básico de iniciación a la fotografía digital, el práctico de fotografía, el de Lightroom, Adobe Lightroom, el curso básico de iluminación, el de gestión de modelos, de marketing para fotógrafos, el de retrato de carácter, el de flash externo o flash de zapata, para montar curso, para montar tu propio estudio fotográfico, de fotografía boudoir, de composición en fotografía, el básico de Photoshop, de tableta gráfica, el de iluminación en retrato, el de iniciación a la fotografía de retrato, curso de iluminación en exteriores, de sesión fotográfica en estudio, para aprender a manejar tu nueva cámara reflex, el de retoque en Photoshop, selección de fotografías, cómo enfocar bien, a que sí. Tiene entidad. Hay unos cuantos ya. Pues nada, para que sepáis y recordaros que podéis echarle un vistazo en aprenderfotografía.online y podéis ver todos los cursos que hay y haceros una idea si clicáis cada uno de ellos de las lecciones, de su título y de lo que tratamos en cada uno de ellos. Así que nada, echarle un vistazo y a ver qué os parece. Bueno, antes de empezar, porque nos lo ha preguntado un oyente, un escuchante. No, en este caso es un de YouTube, ¿vale? Un vidente. ¿Vale? ¿Qué bebo? Bebo café con leche. Es un clásico. Así sí. Ya no te tenemos que contestar. Sigues un poco con el constipado, ahora ya menos. Ahora es la tos. Ahora ya es tos. Ahora es tos solo. Bueno. Ya no moqueo. Vaya, bueno. Ahora es la tos. Ya sabes que el cambio de temporada y de bueno, los que nos siguen desde el principio ya lo han sufrido. Antes no cortábamos todas las toses, ahora sí. Va a hacer 3 años este mayo que empezamos. 444 programas. No sabemos qué hacemos para el 500, pero algo haremos. Algo haremos, a ver qué se nos ocurre. Y nada, pero vamos con el tema de hoy, si te parece. Que es dónde colocamos o dónde colocar el horizonte en tus fotos de paisaje. En tus fotos de paisaje y seguramente en cualquier foto. Porque realmente aquí suele haber bastantes dilemas a la hora del por qué, ¿no? Siempre se explica la regla de los tercios y cómo jugar con los tercios cuando hacemos el horizonte. A ver, lo más importante del horizonte es que esté recto. Empecemos por ahí. Nivelado, recto y que se vea claramente. Que se vea recto, eso es lo mejor, ¿eh? Si se ve torcido, la sensación es que cae algo, ¿no? Si es el mar, pues parece que se vaya a salir de la foto. Lo importante es que esté recto. Lo segundo es, ¿dónde ubicarlo? ¿En qué posición ubicarlo? Pues dependerá de varias cosas. Varias cosas. No es tan simple. No es tan simple como decir, vamos a dejar más espacio a la zona que tiene más contenido, que tiene más peso de nuestra foto. Por ejemplo, un día nuboso, con rayos entrando entre las nubes, el suelo probablemente esté oscuro y no valga mucho la pena. Entonces, bueno, pues la mayor parte de nuestro encuadre, que sea el cielo, tiene sentido. O un día soleado, totalmente despejado, pues no tiene mucho sentido poner algo que es totalmente monótono. Pero esto no es del todo así siempre, ¿vale? Ahora os voy a poner un ejemplo en qué casos ya no es así. Y os daréis cuenta de que la composición puede decir más o menos una norma, pero esa norma no tiene por qué cumplirse, ¿no? Cuando hablamos de reglas de composición, estamos hablando de que son consejos más que reglas, aunque se le llamen reglas. Por ejemplo, imaginaros un día absolutamente despejado, en el mar, un barco. Hay 2 formas de hacer la foto. Una es, yo quiero coger, para que se vea una situación de distancia, coger la mayor parte del suelo y dejar un tercio solo para que se vea el barco de fondo. El barco nadie lo va a ver. Va a ser muy difícil que centremos la atención. Se nos va a ir al primer plano.
Sí, porque vamos a ver un mar y un mosquito ahí en el fondo. Bueno, depende de lo grande que sea, ¿vale? Esa sería una situación. En esa situación sería correcto. Estamos destacando la distancia que hay hasta el barco. Y nos puede dar pues esa sensación de distancia. Pero ahora imaginaros el cielo totalmente despejado, el mismo barco, lo dejamos en un lado. Sí. Y hacemos un encuadre justo por debajo del barco y todo cielo. Aislamiento. El mensaje es de aislamiento. Estás solo en el mar. Lo tenemos entre el horizonte, el final de la fotografía. No, tendríamos la línea del horizonte prácticamente abajo de todo. Solo veríamos un poquito de mar, el barco y todo despejado. La sensación sería aislamiento. ¿Veis cómo podemos jugar con eso? El mensaje es el que cambia. Sí. Si yo, por ejemplo, un paisaje nuboso, cojo el cielo, es porque realmente para mí lo que destaca, lo que quiero plasmar es la tormenta. Si lo hago al revés, porque el día es despejado y no cojo cielo, es porque lo que quiero destacar es lo que pasa debajo de ese cielo tan despejado, ¿no? Esto sería solo un ejemplo, pero hay multitud de ejemplos. O sea, yo he llegado a escuchar, bueno, y a ver en algunos foros que nunca hay que poner la línea de horizonte en el centro. Bueno, eso es falso, ¿vale? Es falso porque si el peso compositivo es mixto, imaginaros un paisaje a través de una ventana. Si yo pongo el horizonte muy alto o muy bajo a través de una ventana, se va a ver raro, porque voy a ver la ventana mal, la voy a ver con un efecto provocado por la perspectiva, por las distancias de la parte superior de la ventana a la parte inferior. Claro, va a haber, tendremos un punto de fuga arriba o abajo en función de si es picado o contrapicado, y eso cambia la foto y la hace pues fea. No es coherente, ¿eh? Nosotros vemos el horizonte en la mitad. Cuando miramos cualquier cosa vemos la mitad, no componemos. Estamos viendo todo. Sí. ¿Vale? Entonces, esa sensación a través de una ventana, por ejemplo, es muy fuerte. O un recurso compositivo muy bueno suele ser enmarcar el marco, o sea, hacer un marco donde detrás está la foto. Una foto a través de una ventana sería enmarcar. Y en ese caso el horizonte ha de estar también a nivel. Mejor que esté en el centro, porque entonces seguro que las sensaciones son totalmente coherentes. Si la línea está baja y hay mucho, suele dar sensación de tranquilidad. Si la línea está alta, suele dar sensación de distancia. Entonces, si la ponemos en el centro, suele dar sensación de equilibrio, muchas veces. Así que esa idea de que el horizonte siempre debe estar arriba o abajo en función del motivo no es del todo cierto. Puedes tener situaciones en las cuales estar absolutamente centrado es mucho mejor, porque mantienes ese equilibrio. El ejemplo de la ventana es el más claro, el que todo el mundo va a ver. Pero, ¿qué pasa en un paisaje cuando tanto la parte de abajo como el cielo me interesan? Porque el cielo tiene una peculiaridad concreta y porque el suelo también. Pues bueno, el equilibrio estaría en partirlo. Sí, no en repartir esa carga. Poner la línea de horizonte entonces no tiene mucho sentido en esos casos ponerlos en Lo realmente importante, que es lo que decía al principio, es que esté nivelada. Que esté recta, lo más recta posible. ¿Hay algún caso en el que no deba estar nivelada? Por ejemplo, pues para dar sensación de alguna emoción, de alguna, no sé, de algún caso deprimente. Se puede jugar con la sensación de equilibrios, ¿vale? De decir, por ejemplo, os pondré un ejemplo que seguro que vais a pillar muy rápido. Es jugar con el horizonte cuando el horizonte no es algo natural. Natural me refiero al mar o las montañas no son rectas. Si las tuerzo no se va a notar. Al menos ligeramente. Si las tuerzo mucho, sí. Y para dar sensación de movimiento. Pero espera. Sí. El ejemplo que te quería poner viene por ahí. Cuando nosotros hacemos un panning, un barrido, tener ligeramente inclinado el horizonte nos ayuda a meter el motivo ocupando la mayor parte del encuadre. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en fotografías en la Fórmula 1 o en motos. Porque las motos, si te fijas, las ruedas, si pones las ruedas y pones al piloto, hay aire en las esquinas, ¿vale? En las esquinas superiores hay aire. En un coche de Fórmula 1 hay mucho aire arriba o abajo. Pero si lo inclinas y te vas a las diagonales,
el aire se reparte de una forma más equilibrada. Entonces esto se hace mucho en ese tipo de fotos. Torcer el horizonte, porque la línea de la carretera no cuadra. Parece que esté en subida o parece que esté en bajada. Cuando Me pregunto si realmente tendría está en plano. sentido también en un ascenso a una montaña, quizá, que puedas jugar un poco en el horizonte. Depende, claro, supongo que del ángulo que estás cogiendo. Sí. Si se ve realmente el horizonte. Sí, si lo que puedes es jugar con lo contrario, ¿no? Con una cosa que parece que tiene poca pendiente, que parezca que tenga más pendiente, girándolo ligeramente, porque el fondo no es recto. Entonces, si el fondo no es recto, se juega mucho de esa forma. Pero bueno, es más un tema de cómo queremos transmitir la sensación. Por ejemplo, cuando hacemos un retrato, si queremos dar la sensación de que esa persona está sola, lo que hacemos es bajar mucho el horizonte. Es lo mismo que lo del barco. Lo bajamos mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos nosotros para que el horizonte sea recto y todo se vea cielo. Si lo que hacemos es ponernos al plano, ponernos a la mitad, normalmente, ¿qué pasa? Que el horizonte, lo que tengamos de horizonte, suele despistar. ¿Por qué? Porque ocupa una parte importante y luego además porque se mete en una línea pues por las piernas o por la cadera. Entonces rompe el retrato. Y el efecto contrario, si lo que hacemos es subir, o sea, restar horizonte, lo que nos pasa es lo mismo en la cabeza. Entonces parece que esté... Y además en un retrato lo veréis. O sea, si intentáis jugar con el horizonte en un retrato os daréis cuenta de que lo más sensato muchas veces sea hacerlo bajo precisamente para que no moleste, pero que lo normal es que esté en el centro y entonces hay que vigilar dónde entra. Bueno, ¿qué me dices con respecto a los colores de una fotografía? ¿Qué hemos de hacer cuando un color pesa mucho más arriba que abajo, donde metemos el horizonte? ¿O depende ya ahí de la situación? No, pero es que eso son ejemplos concretos quizá que haya que eso, ver. Mira, hay una cosa que es el tema de los colores. Los humanos tenemos tendencia a buscar primero los tonos cálidos, por un tema de alerta, ¿no? Nos generan más alerta. Entonces vamos primero a esos colores o a esos tonos, ¿no? Si yo le doy mucho peso a tonos cálidos, la sensación es más agresiva, es más dura, es mucho más fuerte. Si doy a tonos fríos, es más relajada, es más calmada. Los paisajes nos parecen calmados, ¿vale? Pero una salida de sol o una puesta de sol nos parece como mucho más agresivo, porque el color nos da esa sensación, es algo como más duro, menos cotidiano, ¿no? Porque a no ser que estés a esa hora de la mañana, tú no ves la salida del sol. Sí. O no la ves, la mayor parte de la gente no la ve cada día, y entonces, porque en las ciudades es muy difícil, entonces nos resulta como mucho más chocante, pero es sobre todo por los colores. En una de las salidas puse un ejercicio a la gente que era buscar en el encuadre, un encuadre en medio de la calle, una persona que fuera de amarillo o rojo, una sola. Intentar encuadrar, pero que no tuviera foco, que estuviera más lejos, 1000 cosas para que no destacara. Al mirar la foto siempre ves al que va de rojo, siempre lo ves. Es imposible evitarlo, no puedes evitarlo. Pero si haces lo contrario, es lo que te iba a hacer, pones una persona de azul dentro de gente de rojo, pues es que no vas a ver a la de azul. No. ¿Por qué? Bueno, porque no nos generan la misma alerta esos tonos. Entonces, una de las cosas que os daréis cuenta es que en la fotografía más comercial, en la que es más publicitaria, se suele exagerar esos tonos, los tonos más cálidos. Incluso, por ejemplo, los veréis en cosmética, los tonos más rojos normalmente llaman mucho la atención y se usan más para la publicidad de pintalabios que otros tonos que igual están más de moda. Pero es que es así, me llama mucho la atención. Más preguntas que me ocurren cuando le queremos dar mucha más importancia al primer plano y entonces dejamos el horizonte, la línea del horizonte mucho más hacia arriba. ¿Necesitamos nitidez? ¿Necesitamos enfoque en ese primer plano? No, depende de la situación. En general entiendo que sí, pero... Yo lo que le recomendaría a la gente independientemente es que además de donde está el horizonte, el peso del horizonte está asociado a la profundidad de campo. Si la profundidad de campo es muy grande y estamos en hiperfocal, el horizonte tiene mucho sentido, pesa mucho. Y pesa tanto que si no componemos bien, puede anular el primer plano.
O sea que tendría sentido también utilizar grandes aperturas para cuando ponemos el horizonte muy arriba y tenemos un primer plano interesante. Muy grandes las aperturas, el horizonte desaparecerá. Tendrá menos importancia. O jugamos con más focal o nos acercamos mucho al motivo. Vamos a perder el horizonte. Entonces ahí que esté recto, que esté arriba, que esté abajo, importa poco, porque desaparece. El cerebro a la que ve algo que no es nítido o no es lo suficientemente nítido, lo ignora. Uh-huh. Por eso nos resultan tan atractivos los retratos con un desenfoque muy bestia, ¿no? Sí. Con un desenfoque brutal. De entrada porque vemos los círculos, que es el diafragma, ¿eh? Y eso nos da una sensación de, qué bonito, ¿no? Solo faltan unas vacas paciendo u pastando y entonces quedaría hasta muy bucólico, ¿no? Pero bueno, jugamos con esto. Yo lo que diría es que ahí el peso hay que equilibrarlo. Si vamos a hacer un primer plano, vamos a intentar que el fondo no nos altere nada. Entonces, ponerlo en una posición en la que es más difícil que nos altere sería lo ideal. Por ejemplo, más bajo. Poner el horizonte más bajo sería lo ideal porque seguro que no nos altera. Tenemos un fondo limpio, neutro, ¿vale? Y parece de estudio. Si lo que queremos realmente es que esa foto parezca una foto de un momento determinado, en una situación determinada, haremos totalmente lo contrario. O sea, haremos que el horizonte suba. ¿Para qué? Para que haya algo de contenido, que se vea que está en la calle o que se vea que está en el mar o mil cosas. En un contexto, en una situación. Hay que ponerlo en un lugar. Entonces, si queremos poner en contexto el retrato o no, en pocas situaciones lo pondremos en la mitad, salvo que no queremos jugar con la perspectiva. Que queramos dejar la foto bien o que no queramos forzarla demasiado. Ajá. Pero bueno, esto nos lo vamos a encontrar igual, ¿eh? O sea, la mayoría de las veces vamos a ignorar esta parte porque vamos a preferir jugar con el desenfoque en un retrato. Muy bien, Pera, pues yo creo que hasta aquí es un repaso bastante completo a lo que podemos hacer con el horizonte, de qué manera podemos jugar con él, de qué manera colocarlo para que tengamos fotos mejores. Yo os diría que probéis la misma escena en diferentes posiciones y os daréis cuenta de cómo cambia el peso. Decir que es un tema muy recurrente y que nos encontramos en muchísimas fotografías de las que hacemos y que tiene bastante más importancia de la que también le damos normalmente. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Una pregunta que quería hacer a los oyentes, a ver si nos responden. Vamos a preparar los siguientes cursos y uno de ellos es el tema de los objetivos. Queríamos hacer un curso de iniciación o un curso como una guía básico con una guía para todos los modelos de objetivos, o sea, para todos los tipos de objetivos. Dan igual las marcas, vamos a enseñar Nikon y Canon, que son las que tenemos disponibles, pero vamos, nos da igual la marca y vamos a enseñar para qué son cada uno de ellos y sobre todo el tema de los tilt shift, que yo creo que pueden ser los grandes desconocidos. Y además, Juan Carlos, si nos escuchas, que creo que no escucha todos los programas, a ver si nos deja alguno de gran formato y así podemos también tratarlos. Tenemos objetivos también de Hasselblad, que son formato medio. Me vamos a hacer lo mismo que a ti. No, y luego ya pues de gran formato. Igual. A ver si podemos también tratarlos y decir las diferencias que hay entre unas cosas y otras. Formato medio y luego gran formato. Por eso. ¿Por qué cambiarlo? Yo al final tengo la regla es una tontería, FM. Sí. Como la radio. Que empieza así y ya está. Bueno, y que empieza que da igual. Medio por orden alfabético, formato medio. Yo te lo diré al revés para fastidiar. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos. Decirnos opinión, que ya me despedía, decirnos opinión a ver qué os parece ese curso. Ya sabemos que será uno de los cursos básicos, pero creo que por ahí también hay que dar caña con los cursos. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.